Hola, en este video vamos a realizar un sitio web sencillo para un local de venta de ropa de mujer que incluye un catálogo de productos. Lo vamos a desarrollar íntegramente en Adobe Flash Professional CS5. Vamos a usar las herramientas básicas de Flash y vamos a aprender a crear botones con efectos, pequeñas animaciones, incluir fotografías, crear una galería de fotos, incluir sonidos a eventos del mouse, usar efectos visuales, modos de fusión y cargar un archivo externo. Vamos a trabajar con escenas, líneas de tiempo, capas y bibliotecas y por sobre todo vamos a crear una interfaz de navegación que nos permita ir a las diferentes secciones del sitio. Algunos puntos que vamos a tratar en este video se podrían resolver o simplificar de algunas otras maneras, por ejemplo, mediante ActionScript. Pero la idea es que aprendan los procedimientos básicos de Flash y una vez que los entiendan ya podrán buscar otras alternativas. Este es el modelo terminado. Tiene una estructura muy sencilla de solo 4 secciones. Una sección de inicio, que por el momento no hay nada, y después nuestro cliente va a poner ofertas, promociones, liquidaciones. La sección colecciones, que contiene el catálogo de productos. Una sección nosotros, que presenta la historia del cliente. Y una sección de contacto. Vamos a Adobe Bridge para conocer los archivos adjuntos con los que vamos a trabajar. Tenemos un logo vectorial generado en Adobe Illustrator, algunos archivos de sonido, fotos con fondo transparente y fotografías para el catálogo. Siempre que incluyan fotos les aconsejo guardarlas en formato PNG, que es la mejor opción para trabajar en Flash, porque tiene buena compresión sin perder demasiada calidad. Siempre es bueno tener las fotos previamente editadas en su tamaño y resolución definitivas. Por eso es importante hacer una maquetación previa del sitio en Photoshop, donde definimos los tamaños, las ubicaciones, las transparencias, etc. Para Internet generalmente no necesitamos más de 72 dpi de resolución. La opción de guardar para web y dispositivos de Photoshop es de gran utilidad para optimizar nuestros sitios. Una vez que resolvimos todas nuestras imágenes, pasamos a Flash para comenzar a trabajar con el sitio. Vamos a crear un nuevo archivo del tipo ActionScript 2.0. En el panel de propiedades vamos a editar el tamaño del escenario en 1100 x 600 píxeles, que es un tamaño estándar para la mayoría de los monitores actuales. Vamos a editar 1100, 600. El color de fondo lo mantenemos blanco y vamos a asignar una velocidad de fotogramas de 12 fotogramas por segundo. Guardamos el archivo como index. Ya tenemos nuestro archivo configurado y vamos a trabajar en la escena 1. Vamos a traer la imagen de fondo que permanecerá durante todo el sitio. Vamos a Archivo, Importar, Importar escenario y buscamos el archivo fondoweb.png. Se coloca la imagen en el escenario, en la capa 1, y nos crea un elemento de tipo foto en la biblioteca. Vamos a renombrar el nombre de la capa y la vamos a llamar fondo. Simplemente hago doble clic sobre el nombre y la vamos a bloquear con el icono del candado. Las capas permiten apilar en un orden jerárquico distintos objetos, tal como lo podemos hacer en Photoshop, Illustrator o cualquier programa de diseño. Vamos a crear una nueva capa a la que llamaremos botones. Voy al botón nuevo, se me crea la capa 2 y la renombro a botones. Vamos a importar el logo que en este caso fue creado en Adobe Illustrator. Vamos a Archivo, Importar, Importar a Biblioteca, logomarion.ai. Aceptamos. Se nos crea en la biblioteca un elemento de tipo gráfico llamado logomarion.ai. Cliqueamos con el botón derecho del mouse sobre este elemento para editar sus propiedades. Voy a Propiedades, lo convierto en clip de película y le pongo de nombre logomarion. Y aceptamos. Antes era un elemento de tipo gráfico o graphic y ahora es un clip de película o movie clip. Lo convertimos en clip de película porque vamos a aplicarle filtros y estos no se pueden aplicar a elementos gráficos, solo a clips de película, textos o botones. Arrastramos una instancia del logo al escenario. Vamos a modificar las dimensiones del logo. Seleccionamos la instancia que tenemos en el escenario y vamos al panel de propiedades. Bloqueamos las proporciones con el icono del candado y le vamos a asignar 250 píxeles de ancho. Y lo arrastramos a la esquina superior izquierda, que va a ser su posición definitiva. Ahora vamos a asignarle algunos filtros para darle idea de relieve y sombra. Lo voy a ampliar para que se vea mejor.
vamos al panel de propiedades y buscamos el botón añadir filtro y elegimos sombra. Le vamos a dar una intensidad del 50% y calidad alta. De la misma manera vamos a agregar otro filtro que se llama bisel. Vamos a darle un desenfoque de 2 píxeles, tanto en X como en Y, y una distancia también de 2 píxeles. Ahí está. Ya tenemos nuestro logo y ahora vamos a crear un botón con él que nos va a servir para volver al inicio del sitio o al home. Seleccionamos la instancia del logo en el escenario, pulsamos F8 para convertirlo en un símbolo. Le asignamos el nombre botón home y en tipo cambiamos a botón. Aceptamos y en la biblioteca se crea un nuevo elemento con un icono de botón. Los botones son símbolos que tienen su propia línea de tiempo de 4 fotogramas. Los primeros 3 para los diferentes estados, que son reposo, que es tal como vemos el botón, sobre o mouse over, que es cuando pasamos el puntero del mouse sobre el botón y se convierte en una manito, y presionado o mouse click, que es cuando apretamos el botón. El cuarto estado es la zona activa. Vamos a editar el botón para ver esto. Hacemos doble clic sobre el icono de la biblioteca y accedemos a la línea de tiempo del botón. Acá nos indica que estamos en la escena 1 dentro del botón Home. Como les dije, tiene 4 fotogramas etiquetados arriba y tenemos ocupado solo el número 1. Lo seleccionamos y vamos a oprimir 3 veces F6 para crear los diferentes estados. Sobre la zona activa trazamos un rectángulo que abarque todo el contenido. Este rectángulo no será visible en el escenario y solo delimita la zona activa del botón, lo que hará que el cursor del mouse se convierta en la manito característica que identifica los botones o hipervínculos. Ahora podemos cambiar las propiedades de cada estado, como color, tamaño, y asignarle algún sonido al estado sobre y presionado. Los sonidos son archivos de audio que se importan a la biblioteca de Flash como cualquier otro archivo de imagen. Pueden ser de tipo WAV, MP3 o cualquier otro. Vamos al menú Archivo, Importar, Importar a Biblioteca y seleccionamos los archivos. Vemos que se nos crean 2 nuevos elementos de tipo audio en la biblioteca. Cliqueamos en el fotograma sobre y en el panel de propiedades le vamos a asignar un sonido. Vamos a donde dice sonido, nombre, Start. Hacemos lo mismo con el fotograma presionado y le asignamos el sonido Heiger 2. Volvemos al fotograma sobre, seleccionamos la instancia y ahora vamos a cambiar el estilo. Donde dice estilo, buscamos brillo y le asignamos un valor del 30%. De esta manera, cada vez que el usuario pase el puntero del mouse sobre el botón, este se aclarará. El estado presionado lo dejamos como está. Volvemos a la escena. Ya tenemos nuestro botón en la capa botones y más adelante vamos a crear los botones de navegación. Probamos la película mediante el menú Control, Probar película en Flash Profesional o simplemente apretando las teclas Control más Enter. Ahora vamos a crear la estructura de secciones del sitio donde pondremos los contenidos. Vamos a prolongar las líneas de tiempo hasta el fotograma 40, simplemente selecciono el fotograma 40 y presiono F5. Creamos una nueva capa superior a la que llamaremos secciones. En el fotograma 1 vamos a agregar una acción de stop para que se detenga la reproducción de la película y el usuario pueda elegir qué botón apretar. Selecciono el fotograma 1, abro el panel de acciones y simplemente hago doble clic en stop. Vuelvo a la línea de tiempo. Las acciones de fotogramas en la línea del tiempo se identifican mediante una A chiquitita sobre el fotograma que las contiene. En esta capa vamos a agregar fotogramas clave vacíos en los fotogramas 10, 20 y 30. Simplemente selecciono el 10 y presiono F7, en el 20 hago lo mismo y en el 30 hago lo mismo. Ahora vamos a nombrar las secciones mediante etiquetas de fotograma. Con el panel de propiedades selecciono el fotograma número 1 y en etiqueta nombre tipeo inicio. En el fotograma 10, colecciones.
en el 20 nosotros y en el 30 contacto. Las etiquetas se identifican en la línea de tiempo con una banderita roja seguida del nombre. Ya está la estructura del sitio creada y ahora vamos a empezar a incluir los contenidos. Cada sección va a tener una foto fija situada a la derecha. Vamos al menú Archivo, Importar, Importar a Biblioteca y traemos las fotos de las secciones. Estas son imágenes con fondo transparente. Vamos a la biblioteca y veo que se nos crearon nuevos elementos, algunos que corresponden a las imágenes y otras que corresponden a símbolos de gráfico que por el momento los vamos a borrar porque no los vamos a utilizar. Vamos al fotograma número 1, buscamos la foto 1, la arrastramos al escenario, la alineamos con respecto al escenario hacia abajo. Vamos al fotograma 10 y hacemos lo mismo con la foto número 2. Y realizamos lo mismo con el resto de las secciones. Una vez que agregamos todas las imágenes, bloqueamos la capa. Ahora creamos una nueva capa que se va a llamar Títulos. En el fotograma 10 agregamos un fotograma clave mediante la tecla F6. Con la herramienta de texto seleccionamos la fuente Jane Austen, le damos un tamaño de 100 puntos, color magenta, alineación derecha. Y tipeamos sobre el escenario Colecciones. Lo ubicamos. Ahora vamos a convertir este texto en un clip de película porque le vamos a aplicar filtros y efectos. Seleccionamos F8, le damos el nombre título colecciones y el comportamiento clip de película. Una vez convertido en un clip, vamos al panel de propiedades y en mezcla elegimos multiplicar. Este efecto es similar a los modos de fusión de Photoshop. Le aplicamos también un filtro de sombra paralela del 50%, como hicimos antes. Sombra. Y vamos a agregar también un filtro de bisel con 3 puntos de desenfoque y una distancia también de 3 puntos. Ahí está. Volvemos a la capa títulos y con F6 vamos a agregar un fotograma clave en los fotogramas 20 y en 30 y de esta manera duplicamos el título. Para facilitar la creación de los otros dos títulos vamos a duplicar el elemento de la biblioteca. Vamos a biblioteca, con el botón derecho sobre el título colecciones elegimos la opción duplicar y le asignamos título nosotros. Ahora vamos a editar el nuevo elemento haciendo doble clic sobre el icono y simplemente con la herramienta de texto seleccionamos y cambiamos el texto. Volvemos a la escena y hacemos lo mismo para el título contacto. ¿Por qué hacemos todo esto? Para asegurarnos que todos los títulos sean idénticos en cuanto a fuente, tamaño, color, alineación y ubicación. Ya tenemos los 3 títulos en la biblioteca y uno de ellos ya está editado con filtros en el escenario. Vamos al fotograma 20, seleccionamos el título colecciones y con el botón derecho sobre el título vamos a ir a intercambiar símbolo y buscamos título nosotros. De esta manera se cambia y mantiene la posición. Hacemos lo mismo en el fotograma 30, seleccionamos el título colecciones, botón derecho, intercambiar símbolo, título contacto. De esta manera tenemos todos los títulos con los mismos efectos y en la misma posición. Ahora vamos a crear los botones de navegación y asignarles las acciones correspondientes. Volvemos a la capa botones, la desbloqueamos y con la herramienta de texto elegimos una fuente Frutiger
estilo bold de 18 puntos, color turquesa, alineación centralizada. Y tipeamos los textos de los botones. Colecciones, nosotros y contacto. Seleccionamos cada título y lo convertimos en clip de película y le asignamos los nombres correspondientes. Ya los tenemos ubicados en los lugares donde luego vamos a colocar los botones. Vamos a hacer botones con efectos, para lo que primero tenemos que crear el efecto para el estado sobre o mouse over. Este efecto va a consistir en una pequeña animación, por lo tanto vamos a seleccionar la instancia del símbolo colecciones en el escenario y vamos a crear un nuevo clip de película mediante la tecla F8, al cual llamaremos colecciones anime. De esta manera tenemos un nuevo elemento que contiene en su interior una instancia del elemento original. Y ahora hay que editarlo. Vamos a hacer lo que se llama edición en contexto en lugar de hacerlo en la biblioteca como hicimos antes. Hacemos doble clic sobre la instancia del clip de colecciones anime que acabamos de crear. Nos permite editar el símbolo con respecto al lugar en el que está emplazado, en este caso el escenario. Tenemos en el fotograma 1 una instancia del elemento colecciones al cual le vamos a aplicar un filtro de desenfoque. Selecciono, vamos a filtros, desenfoque. Le vamos a dejar un valor de 5 píxeles y calidad alta. Vamos al fotograma 15 y mediante F6 agregamos un fotograma clave que nos duplica el elemento. Este elemento lo vamos a desplazar hacia arriba, hacia el borde del escenario. Por eso hacemos la edición en contexto para conocer los límites del entorno. Ahora vamos a modificar el canal alfa. El canal alfa lo que hace es dar un valor de transparencia a los objetos donde 100% es opaco y 0 es totalmente transparente. Le cambiamos entonces el valor alfa, vamos a estilo, alfa y lo llevamos a 0 para que sea totalmente transparente. Ahora volvemos al fotograma número 1 y con el botón derecho del mouse elegimos interpolación clásica. De este modo podemos ver cómo el elemento se desplaza hacia arriba y se desvanece. En el fotograma 15 vamos a agregar una acción de stop para que no se reproduzca en bucle. Volvemos a la escena y ya tenemos nuestro efecto terminado. Ahora vamos a crear el botón para aplicarle este efecto. Para asegurarnos que el botón nuevo se cree en la misma posición, cliqueamos con el botón derecho sobre el clip que acabamos de crear, colecciones anime, y vamos a intercambiar símbolo y lo reemplazamos por colecciones. Borramos los otros dos elementos ya que no los vamos a usar porque ya los tenemos en la biblioteca. Para crear el botón vamos a partir de este clip y lo convertimos en símbolo mediante F8. Le asignamos el nombre botón colecciones y comportamiento de botón. Se nos crea un nuevo elemento de botón en la biblioteca y ahora lo vamos a editar. Esta vez vamos a hacer la edición en la biblioteca, antes lo hicimos en contexto. Hacemos doble clic sobre el icono para acceder a la línea de tiempo del botón colecciones, que contiene en su primer fotograma una instancia del clip de película colecciones. Pulsamos 3 veces F6 para crear los diferentes estados y en la zona activa trazamos nuevamente el rectángulo que la va a definir. Vamos al segundo fotograma correspondiente al estado sobre, seleccionamos la instancia, vamos al panel propiedades y en estilo le damos un brillo del 30%. Pasamos ahora al fotograma presionado, seleccionamos la instancia y en el panel de propiedades buscamos tinta y le damos un color magenta, de modo que se destaque al cliquear con el mouse. Ahora vamos a crear una nueva capa dentro del botón a la que vamos a llamar efecto y la arrastramos por debajo de la capa anterior porque queremos que el efecto se realice por detrás de los títulos. Seleccionamos el fotograma 2 y apretamos F6 para crear un fotograma clave. A este fotograma vamos a la biblioteca y vamos a arrastrar la instancia de colecciones anime que habíamos creado antes. Y la soltamos. De este modo, cada vez que situemos el cursor sobre el botón, además de aclararse el título, se reproducirá la animación de desvanecimiento hacia arriba por detrás de la capa principal.
Solo nos queda asignarle sonidos a los eventos del mouse, tal como hicimos con el botón Home. Volvemos a la escena y ya podemos probar nuestra película. Vemos cómo se reproduce la animación y al cliquear se pone color magenta. Vamos a repetir el mismo procedimiento para los botones Nosotros y Contacto. Una vez que tenemos creados y ubicados los botones de navegación, vamos a asignarle acciones para que nos lleven a las distintas secciones del sitio. Seleccionamos la instancia del botón Colecciones que tenemos en el escenario, abrimos el panel de acciones y en la carpeta Funciones Globales abrimos la carpeta Control de la línea de tiempo. Nos aseguramos cliquear sobre este icono de la varita mágica, que es un asistente de script que nos va a evitar tener que escribir el código. Hacemos doble clic en la acción Go To, que significa ir. Elegimos la opción Ir y Detener. En tipo elegimos Etiqueta de fotogramas y en Fotograma elegimos Colecciones. Vemos que el código de ActionScript se genera automáticamente. OnRelease significa que al soltar el botón del mouse, después de hacer clic, va a ir al fotograma Colecciones y allí se detendrá. Hacemos lo mismo con los otros botones. Por último, vamos a asignarle la acción Go To and Stop al botón Home para que nos lleve al inicio del sitio. Go To, ir y detener, etiqueta del fotograma, inicio. Probamos la película para ver que la navegación sea correcta. Vamos a crear una nueva capa que se llamará Redes Sociales, donde vamos a colocar los botones de acceso a las mismas que ya tenemos creados. Seleccionamos los botones de la biblioteca y los arrastramos hacia la capa. Facebook, Twitter, YouTube. Los alineamos y le aplicamos un efecto de sombra. Estos botones, a diferencia de los anteriores, nos llevan a sitios externos, por lo que el código de ActionScript va a ser un poco diferente. Seleccionamos el botón de Facebook, vamos al panel de acciones, buscamos la carpeta navegador red y elegimos el comando getURL. En la casilla URL tipeamos la ruta completa de destino con el protocolo http://www.facebook.com/marion. En ventana elegimos blank para que se abra en una ventana nueva en el navegador. Realizamos lo mismo con los otros dos botones. Ya tenemos toda la navegación del sitio resuelta y ahora pasamos a maquetar los contenidos. Para empezar, vamos al menú Ver y activamos las reglas. Estas nos van a permitir arrastrar líneas guía que nos van a servir para ubicar los elementos en el escenario. Vamos a la capa Secciones, la desbloqueamos y en el fotograma Nosotros, con la herramienta de texto, elegimos la fuente Frutiger Light de 18 puntos, color negro, alineación derecha y un interlineado de 6 puntos. Nos aseguramos que esté en el modo de texto clásico y texto estático. Trazamos sobre el escenario la caja de texto donde vamos a introducir el texto. Y empezamos a tipear. Una vez que terminamos, pasamos a la sección Contacto, donde vamos a incluir algunos textos y un formulario. Ahora vamos a agregar un hipervínculo a un texto. Con la herramienta de texto, selecciono la dirección de email y en el panel de propiedades, donde dice vínculo, voy a tipear lo siguiente. Vemos que el texto tiene ahora un subrayado punteado que nos indica que es un hipervínculo. Este subrayado no será visible al probar la película, pero hará que el cursor del mouse cambie a la manito al pasar sobre el texto, tal como si se tratara de un elemento de botón.
De este modo, el usuario puede contactarse a través del formulario o bien cliqueando sobre esta dirección de email. Si lo hace de esta última manera, se abrirá su programa de correo, que puede ser el Outlook o cualquier otro, y por defecto le queda configurado el mail de destino y en motivo dirá Contacto Marión. Esto también le indicará a nuestro cliente que ha recibido un mail enviado desde su sitio web. La sección colecciones la vamos a desarrollar en un archivo externo, ya que contiene varias fotos y es aconsejable que se carguen por separado solo al acceder a esa sección, y no desde el principio del sitio. Además, esa sección va a ser la que se editará con mayor frecuencia, y de esa manera solo subiremos este archivo y no todo el sitio cada vez que lo editemos. Vamos al fotograma etiquetado como colecciones y abrimos el panel de componentes. Vamos a Ventana, Componentes. Buscamos el elemento Scroll Pane y lo arrastramos hacia el escenario. Vamos al panel de propiedades y en posición y tamaño en X le asignamos 0, en Y le asignamos 0, en ancho nos aseguramos que esté destildada la opción de restringir proporciones, le asignamos 1100 y en alto 600. De esta manera el componente abarca todo el tamaño de la película y por lo tanto la película que se cargue en él va a tener las mismas dimensiones. En Content Path tipearemos colecciones.swf, que va a ser el archivo que se va a cargar. El resto lo dejamos como está. Antes de continuar, vamos a terminar con el archivo index agregando una precarga, que es simplemente un componente que le indica al usuario que debe esperar a que se cargue el sitio cuando lo carga por primera vez. Para eso vamos al panel de escenas y agregar una nueva escena en blanco. Con el botón de abajo que dice añadir escena, se nos crea la escena que renombraremos como precarga. Arrastramos esta escena a la parte superior ya que queremos que se reproduzca primero. Le vamos a agregar también una copia del fondo y una instancia del logo. Ahora abrimos nuevamente el panel de componentes y arrastramos el componente Progress Bar. Vamos a propiedades y en la etiqueta label voy a cambiar la palabra loading por cargando. Lo centralizo, guardamos el archivo y probamos la película. Ahora vamos a crear el catálogo. Este es el archivo terminado. Es una galería de fotos simple. Por un lado tenemos los botones y por el otro lado los detalles ampliados. Empezamos creando un nuevo archivo en blanco del tipo ActionScript 2.0 que se llamará colecciones. Y tendrá idénticas dimensiones que el sitio, 1100 por 600 píxeles. Dejamos el fondo en blanco, ya que el fondo no se visualiza al cargarlo en el sitio principal. Y vamos a ubicar las líneas guías igual que el index. Importamos todas las imágenes del catálogo. Vamos al menú Archivo, Importar, Importar a Biblioteca, buscamos la carpeta Catálogo y traemos todas las imágenes. Vemos que se crean en la biblioteca 12 archivos de foto y 12 de símbolos. Vamos a borrar los archivos de símbolos porque no los vamos a usar. Vamos a empezar creando el botón básico para las miniaturas. Seleccionamos la herramienta de rectángulo, buscamos un color de relleno rosa, sin contorno, y trazamos un cuadrado de 135 por 135 píxeles. Y lo convertimos en un clip de película con F8 al cual vamos a llamar marco botón. Tipo clip de película. Aceptamos. Le vamos a agregar un filtro de bisel, 3 píxeles de desenfoque y 3 píxeles de distancia. Bien. Con la herramienta de cuadrado, ahora vamos a trazar otro cuadrado más pequeño de un rosa pálido de 10 por 10 píxeles. A este cuadrado lo convertimos en clip de película con el nombre de destello.
Este va a ser un clip animado, por lo cual vamos a acceder a su línea de tiempo para editarla. En el fotograma número 3 pulsamos F6 para tener una copia. Le cambiamos el color a un color blanco. Y en el fotograma número 4 apretamos F5. De esta manera cada estado dura 2 fotogramas y se reproduce en bucle. Volvemos a la escena. Borramos esta instancia del clip ya que la tenemos en la biblioteca. Volvemos a seleccionar la instancia del marco botón y lo vamos a convertir en un botón. Apretamos F8, le damos el nombre botón catálogo y cambiamos su comportamiento a botón. Se nos crea el nuevo elemento en la biblioteca y ahora lo vamos a editar. Doble clic. A esta primera instancia le vamos a cambiar su valor alfa al 40%. Vamos a estilos, alfa, 40%. Apretamos 3 veces F6 para los próximos estilos. Sobre el estado sobre le vamos a cambiar el valor alfa al 60 y sobre el estado presionado al 80%. De este modo tenemos los 3 estados con diferentes valores alfa. Para el estado sobre le vamos a aplicar el sonido beep y para el estado presionado el sonido pop. Vamos a crear una nueva capa por encima de la anterior y en el fotograma 2 vamos a agregar un fotograma clave con F6 y vamos a arrastrar una instancia del elemento destello cerca de la esquina superior derecha. Volvemos a la película y la probamos. De modo que cuando paso el cursor cambia la opacidad y se reproduce la pequeña animación. Vamos a alinear el botón con las guías y ahora lo voy a duplicar 4 veces. Para duplicarlo puedo copiar o pegar o simplemente pulsar la tecla Alt y arrastrar hacia la derecha. Nuevamente presiono Alt y arrastro. Y otra vez. Selecciono las 4 instancias y las voy a alinear hacia arriba y el espaciado. Selecciono nuevamente y las voy a duplicar esta vez hacia abajo. Presiono Alt, hacia abajo y otra vez. De este modo ya tengo los 12 botones y puedo probar la película. Ahora con todos estos botones vamos a crear un clip de película. Seleccionamos todos los botones, presiono F8 y le damos de título Colección 2013. Y el comportamiento como clip de película. A este clip ahora le vamos a aplicar un efecto de sombra del 50%. Lo selecciono. 50%. Calidad alta. Editamos el clip en contexto haciendo doble clic sobre la instancia del escenario para acceder a su línea de tiempo. Bloqueamos la capa y la renombramos botones catálogo. Y vamos a crear una nueva capa por encima a la que llamaremos miniaturas. Sobre esta capa vamos a arrastrar una instancia de la primera foto, la foto 01 PNG. Y cambiamos su tamaño a 110 píxeles de alto, asegurando no tener restringidas las proporciones. Ahora duplicamos las fotos como hicimos antes con los botones. Con Alt, duplicamos. Colocamos las fotos en una nueva capa y no dentro del botón, porque de lo contrario tendríamos que crear un botón distinto para cada foto. En cambio, de este modo trabajamos con varias instancias de un solo botón y solo modificaremos las fotos. Una vez que tenemos todas las miniaturas ubicadas, cliqueamos sobre la segunda foto con el botón derecho del mouse y elegimos la opción Intercambiar mapa de bits. Buscamos la opción número 2 y aceptamos. Hacemos lo mismo con la 3 y así sucesivamente. De esta manera nos aseguramos que todas las fotos conservan la misma posición y tamaño. Ya tenemos todas las miniaturas ubicadas y ahora vamos a crear las imágenes ampliadas. Creamos una nueva capa y la llamamos Fotos. Antes de seguir vamos a prolongar las líneas de tiempo hasta el fotograma 30. Selecciono en el 30, aprieto F5 y hago lo mismo aquí.
Volvemos a la capa fotos y en el fotograma 10 vamos a crear un fotograma clave donde voy a arrastrar la foto número 1. Una vez que la tengo ubicada, mediante F6 voy a apretar tantas veces como fotos necesite, en este caso son 12. Y vamos intercambiando los mapas de bits como hicimos antes en cada fotograma. Y ahora vamos a etiquetar los fotogramas y vamos a numerarlos como 01, 02, 03, etc. Una vez que están ubicadas las fotos y etiquetados todos los fotogramas, volvemos a la capa botones catálogo, la desbloqueamos y vamos a asignarle acciones Go To and Stop a cada botón. Selecciono el primer botón, abro el panel de acciones, Go To, ir y detener, que es Go To Stop, etiqueta del fotograma, 01. Y hacemos lo mismo para el resto de los botones. Para agilizar esto podemos desactivar el icono de varita mágica, seleccionar todo el código, con el botón derecho lo copiamos, pasamos al botón siguiente, pegamos el código y lo único que cambiamos es el número verde de 01 a 02. Hacemos lo mismo con el tercero y así sucesivamente. Creamos una capa a la que llamaremos etiquetas. En el fotograma 10 pulsamos F6 para crear un fotograma clave. Y vamos a trazar un rectángulo en la esquina inferior derecha. Le cambiamos el color a blanco. Y la opacidad alfa al 50%. Como verán, podemos modificar el canal alfa de cada color cuando dibujamos formas, sin necesidad de crear primero un clip de película y luego modificar su estilo alfa. Bloqueamos la capa y vamos a crear una nueva capa que se va a llamar detalles. Creamos un fotograma clave en el 10 y con la herramienta de texto, con tipografía Frutiger Roman de 10 puntos, en color negro, alineación derecha, vamos a tipear el detalle del artículo. Como este detalle va a cambiar para cada artículo, simplemente lo duplicamos apretando F6 en cada uno de los fotogramas. Y luego lo podemos editar. Solo nos queda agregar una acción stop en el fotograma 1 para que la película se detenga y el usuario pueda elegir qué botón apretar. Volvemos a la línea de tiempo. La capa 1 contiene el clip de la galería, lo vamos a renombrar como galería. Bloqueamos la capa, creamos una nueva que se va a llamar texto y simplemente tipeamos cliquear sobre las imágenes para ampliar. Con esto terminamos el catálogo, guardamos el archivo y probamos la película. Esta vez no crearemos una escena de precarga, ya que el componente Scroll Pane que creamos en el index incluye un precargador. Para finalizar, volvemos al archivo index y probamos la película para ver cómo se integra la galería de fotos. Saco colecciones, vemos que se integra perfectamente. Ahora solo nos queda incluir la película en un archivo HTML a través de un programa de edición como Dreamweaver o WordPress y subir el sitio al servidor. Esto ha sido todo, espero que les guste y les haya servido y nos vemos en el próximo video.